Soy Juan Alberto Useche. Bienvenidos todos. Estoy contento que estén viendo este video. Hoy vamos a hablar del plan de paz que presentó el yerno de Donald Trump para conseguir la paz entre árabes e israelíes. El yerno de Donald Trump presentó ese plan. Ahora, vamos a analizar qué consecuencias tiene para nosotros los cristianos la paz entre árabes e israelíes y qué papel desempeñamos los cristianos en ese contexto de esa paz. Para opinar sobre la paz árabe-israelí es necesario ir bien atrás a los comienzos. Es necesario saber en qué suceso o qué sucesos originaron esa rivalidad existente entre árabes e israelíes que ya van 5 guerras. Bueno, todo empezó hace más de 3000 años. Ese es un conflicto viejo, muy viejo. Claro, no es tan viejo como la sal, pero sí es muy viejo. Tiene más de 3000 años. Todo empezó con un hombre llamado Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, que actualmente se llama Irak. Abraham vivía ahí con su esposa Sara, que en ese tiempo se llamaba Sarai, y Abraham se llamaba Abraham. Y Dios se le presentó y le dijo que se fuera de su tierra y de su parentela a una tierra que él le iba a mostrar. Ni siquiera le dijo, no le dijo cuál era la tierra. Y sin embargo, Abraham le obedeció. Bueno, le obedeció parcialmente, porque le dijo que se fuera de su tierra y de su parentela. Le obedeció y se fue. Pero él se llevó a su padre y también se llevó a un sobrino, Lot. Ellos se fueron bordeando el río Éufrates, por la orilla del río Éufrates, y llegaron a un sitio llamado Harán. Ahí permanecieron largo tiempo hasta que Taré, el padre de Abraham, murió. Cuando Taré falleció, cuando el padre de Abraham falleció, entonces Abraham prosiguió camino hacia la tierra prometida, que era Canaán. Y también continuó bordeando un río. En este caso, el río Jordán. En este caso, fue bordeando el río Jordán. Y llegó a Canaán. Llegó a Canaán, la tierra prometida. Él llegó ahí, pero él no conquistó esa tierra. Ahí vivían como 10 tribus. Y él no conquistó esa tierra, en primer lugar porque Dios no lo ordenó que la conquistara ya, sino se la enseñó, le enseñó la tierra prometida. Y además, Abraham y su gente, era muy poca gente para luchar contra esas 10 tribus que vivían ahí. Ellos permanecieron ahí, Abraham permaneció ahí y tuvo un hijo que se llamaba Isaac y tuvo otro hijo que se llamaba Ismael. Primero nació Ismael y después nació Isaac. Isaac también tuvo descendencia y entre sus hijos está Jacob. Y de Jacob descienden las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel descienden de Jacob. Entonces así fue la descendencia. Abraham, Isaac y Jacob. Y de Jacob descienden las 12 tribus de Israel. Y de Ismael también descienden 12 tribus. Entonces, de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob descienden los israelitas. Y la descendencia de Abraham e Ismael descienden todos los árabes. Entonces, Dios le mostró a Abraham esa tierra. Y luego se le volvió a presentar y le dijo que lo iba a multiplicar en gran manera. Entonces Abraham le dijo, Señor, no tengo descendencia. Me va a heredar es uno de mis siervos. Entonces Dios le prometió un hijo. Y Dios le prometió un hijo cuando Abraham tenía aproximadamente 75 años. Y el tiempo pasó, y el tiempo pasó, y el tiempo pasó, y el tiempo siguió pasando, y pasaron los años. Entonces, y el hijo no llegaba. Entonces, Sara le dijo a Abraham, Sara quiso ayudar a Dios. Entonces Sara le dijo a Abraham, acércate a mi sierva Agar y dame un hijo con ella. Bueno, Abraham se acercó a la sierva Agar y tuvieron un hijo que se llamó Ismael.
Cuando Agar quedó embarazada, entonces empezó a hacer burla de Sara. Y Sara se quejó con Abraham y Abraham le dijo que bueno, que lo que ella decidiera estaba bien. Y Sara decidió que se fuera. Y Agar se tuvo que ir, estando embarazada. Cuando iba por el desierto, un ángel se le presentó a Agar y le dijo que se regresara, que Dios iba a bendecir a su descendencia, que fuera sumisa con Sara. Y bueno, se regresó y nació Ismael. Cuando Ismael tenía aproximadamente 13 años, nació Isaac, hijo de Sara y de Abraham. Entonces Dios bendijo a Isaac y dijo que iba a multiplicarlo grandemente, que Isaac iba a heredar las herencias, la herencia, las promesas de Abraham, las promesas que Dios le había dado a Abraham. Y Dios también bendijo a Ismael y a su descendencia. Bueno, y efectivamente, la descendencia de los árabes, que es muy numerosa, que son naciones muy fuertes, ¿verdad? Han sido bendecidas por Dios. Y la descendencia de Isaac, que son los judíos, también fueron bendecidas por Dios. Pero Dios estableció una diferencia. Dios le dijo a Abraham que las promesas eran para Isaac. ¿Y cuáles son las promesas? Bueno, las promesas comprenden la tierra de Canaán, pero lo más importante, el núcleo, lo trascendental, es que de Isaac, de la descendencia de Isaac, iba a venir el Salvador del mundo, Jesucristo mismo. Y efectivamente, Jesucristo nació de esa descendencia, de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob fue un hijo de Isaac, que tuvo 12 hijos varones, y esos 12 hijos varones son las 12 tribus de Israel. Entonces, como le dije, Ismael también, de Ismael también salieron 12 tribus, que son los árabes, y de ahí descienden todos los árabes. Entonces hubo una gran hambruna en la tierra de Canaán y se tuvieron que ir para Egipto. Ya cuando hubo esa hambruna, ya Abraham había muerto. Entonces se tuvieron que ir a esa hambruna, debido a esa hambruna, se tuvieron que ir a Egipto. Jacob era ya el que estaba en Canaán, ¿no? Se tuvieron que ir y se fueron a Egipto. Cuando se fueron a Egipto, ellos eran 70 personas. Al comienzo les fue muy bien porque en Egipto estaba José, que era uno de los hijos de Jacob, que había sido vendido por sus hermanos y estaba en Egipto. Al principio fue siervo, pero después, como Dios estaba con él, llegó a ser el segundo después del faraón en todo Egipto. Entonces al comienzo a los hebreos allí les fue muy bien, pero con el tiempo los otros faraones los esclavizaron y ellos llegaron a ser ahí 3 millones de personas. Como esa esclavitud era muy fuerte, entonces el pueblo clamó a Dios y Dios le envió un libertador que fue Moisés. Y Moisés, con el poder de Dios, por medio de 10 plagas, logró que el faraón dejara ir libre al pueblo hebreo. Luego, el faraón se arrepintió y los persiguió, ¿verdad? Entonces Dios abrió milagrosamente el mar rojo, los hebreos pasaron, y cuando los egipcios con su ejército los persiguieron, el mar se cerró por el poder de Dios y perecieron los egipcios. Ellos llegaron al desierto de Sinaí y se dirigían a la tierra prometida, que es Canaán, caminando en línea recta. Eso se llega en 11 días. Pero los múltiples pecados, las quejas, las rebeliones del pueblo hebreo en el desierto fueron tan grandes que ahí duraron 40 años vagando en el desierto, dando vueltas. Ellos se quejaban continuamente. Y eso que ahí en el desierto, ¿ya?, todos los días les ocurrían milagros, por lo menos 5 milagros. ¿Ya? Una poderosa nube estaba sobre ellos en el desierto.
Les caía el alimento del cielo, el maná del cielo, los zapatos, las sandalias, no se les desgastaban ni tampoco la ropa. Bueno, pero ellos se quejaban, ellos añoraban los pepinillos y los peces allá del Nilo cuando estaban en Egipto. Y se quejaban y se rebelaban. Bueno, fueron tantas las rebeliones y tantas las quejas que Dios decidió que ninguno de los varones guerreros que salieron de Egipto entraran a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida. Cuando murió Moisés, Dios nombró a Josué como el sucesor de Moisés, y fue Josué el que llevó a su pueblo a la tierra prometida. Ya todos los varones que habían salido de guerra, que habían salido de Egipto, habían muerto. La primera ciudad que encontraron fue Jericó, una ciudad gigantesca con unas murallas como de 15 metros. Y milagrosamente, con la ayuda de Dios, de manera muy evidente, con la ayuda de Dios, ellos tomaron esa ciudad y continuaron realizando conquistas y se posesionaron ahí de la tierra prometida de Canaán. Entonces Josué, después que Josué murió, entonces el pueblo de Israel fue gobernado por jueces, tuvieron 14 jueces. Los jueces eran libertadores que Dios les enviaba al pueblo israelí cuando ellos clamaban a Él, porque ellos se separaban de los mandamientos de Dios, imitaban lo malo de sus países vecinos y Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Entonces ellos clamaban y Dios les enviaba un libertador. Ese libertador los libraba de sus enemigos y continuaba gobernando Israel y administrándolo. Por ejemplo, Sansón fue uno de esos jueces. Gedeón fue otro de esos jueces. En total tuvieron 14 jueces. Luego ellos se cansaron de tener jueces y le pidieron a Dios que le dieran un rey, como las naciones vecinas, y Dios les dio reyes, ¿verdad? Y muchos reyes hubo en Israel. Ellos estuvieron ahí en Israel, en esa tierra de Canaán, hasta el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano, ante una rebelión de Israel, invadió a Israel para retomarla, ¿verdad? Y envió 2 generales, el general Vespasiano y el general Tito. Ambos llegaron después a ser emperadores de Roma. Entonces ellos iniciaron la invasión de Israel para acabar con esa rebelión, ¿verdad? El general Vespasiano, en plena campaña, se fue para Roma y fue nombrado emperador. Porque la corrupción en Roma era demasiado grande, entonces sus generales decidieron que lo mejor era que Vespasiano fuera a Roma y tomara Roma para que fuera nombrado emperador. Vespasiano se negó rotundamente, pero los generales le dijeron, lo obligaron porque le dijeron que si no iba, lo iban a asesinar. Entonces él fue a Roma, tomó Roma y fue nombrado emperador. Entonces fue su hijo Tito el que quedó al frente de las tropas romanas y fueron esas tropas las que destruyeron el templo y destruyeron a Jerusalén. Y además expulsaron a los judíos, de esa tierra. Sin embargo, en esa tierra quedó gente, quedaron hebreos. Entonces en el año 135, el emperador romano Adriano sofocó una rebelión que había encabezado Barcova, sofocó esa rebelión y le prohibió totalmente a los hebreos vivir ahí y le cambió el nombre a Judá por Palestina. Así es como nace el nombre de Palestina en el año 135, por esa disposición del emperador Adriano, el emperador romano Adriano, y expulsó totalmente a los hebreos. Desde entonces los hebreos estuvieron errantes por el mundo, sin patria, ¿ya? Ocuparon prácticamente todos los países del mundo. Entonces, después, en el año 1948, el 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas recrearon a Israel. Eso era un protectorado inglés. Entonces los ingleses, por medio de las Naciones Unidas, dividieron esa tierra, una parte para los hebreos y otra parte para los árabes, que es Jordania, en Jordania. Bueno, Israel fue refundado el 14 de mayo de 1948 y al día siguiente, el 15, 4 naciones árabes invadieron a Israel para destruirlo.
y fueron derrotadas. Después hubo 4 guerras más y también Israel salió triunfante. Las naciones vecinas quieren destruir Israel. Cuando se fundó la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, entre sus estatutos dice claramente que el objetivo es destruir a Israel y sacar a los israelíes de ahí. Si uno hace un análisis de la tierra que ocupan los árabes y la tierra que ocupan los hebreos, se da cuenta de lo siguiente. Dios bendijo a los árabes y efectivamente las naciones árabes son naciones poderosas, son naciones ricas, ¿ya? Y también bendijo a los israelíes. Los israelíes son actualmente una potencia mundial, ¿ya? Entre los árabes y los israelíes ocupan un área de más de 13 millones de kilómetros cuadrados. De esos más de 13 millones de kilómetros cuadrados, los árabes ocupan el 99%. Y los hebreos ocupan el 1%. Y los árabes dicen que eso es mucha tierra para los israelíes y hay que expulsarlos. Entonces ese conflicto milenario, el presidente Trump quiere resolverlo, quiere llevar la paz a esa región y comisionó a su yerno, Jared Kushner, para que presentara un plan de paz. Y Jared Kushner presentó ese plan de paz. ¿Cómo influye? ¿Qué consecuencias tiene para nosotros los cristianos esos conflictos árabe-israelíes y la paz árabe-israelí? ¿Qué éxito tendrá ese plan? Bueno, está escrito en la palabra de Dios, en el libro de Daniel, en la profecía de las 70 semanas. Al final de esa profecía se le dio Dios a Daniel por medio de un ángel. Él estaba orando y estaba ayunando y Dios le envió un ángel y le dio esa profecía. Le dio 70 semanas, están determinadas sobre tu pueblo. Y ahí en esa profecía también aparece con precisión asombrosa la fecha de muerte de nuestro Señor Jesucristo. Daniel es un profeta asombroso. Es tan asombroso, sus profecías son tan asombrosas que los enemigos de él, como no encuentran cómo atacarlo, porque todo se ha cumplido al pie de la letra, entonces dicen que eso es imposible que una persona pueda profetizar de una manera tan exacta, que ese libro se escribió después que los sucesos habían acontecido. Pero bueno, eso es totalmente falso, porque ahí se habla del anticristo y el anticristo no ha llegado. Entonces, en la parte final de la profecía de las 70 semanas, dice que quien va a firmar el pacto de paz entre árabes e israelíes es el anticristo. Y Jared Kushner no es el anticristo, por muchas razones. Aunque hay varios videos que afirman, que dicen que él es el anticristo, eso no tiene base bíblica. Por varias razones, el yerno de Donald Trump no es el anticristo. Uno, la edad. El anticristo se va a manifestar cuando tenga 30 años, porque él quiere imitar a todo en Cristo, en lo que pueda. Y Cristo empezó su ministerio cuando tenía 30 años. Nuestro Señor empezó su ministerio cuando tenía 30 años. Además, el lugar de nacimiento. Jared Kushner nació en los Estados Unidos. Y el anticristo y el falso profeta, porque el anticristo va a venir acompañado de un falso profeta, van a nacer en las tierras que quedan frente al mar Mediterráneo, en la parte donde queda la isla de Patmos, donde estaba desterrado el apóstol Juan por causa de la palabra de Dios. Fue desterrado allí por el Imperio Romano. Además, el anticristo, dice la palabra de Dios que el anticristo no hará caso de las mujeres. Y el señor Jared Kushner está casado con una distinguida señora. También dice la palabra de Dios que el anticristo será un guerrero que será de fortalezas inexpugnables. Y este ciudadano, Jared Kushner, no es un guerrero, ¿verdad? También la palabra de Dios dice que el anticristo va a sufrir una herida de muerte en la cabeza y va a resucitar. Y afortunadamente Jared Kushner no ha sufrido ninguna herida de muerte en la cabeza. Entonces la palabra de Dios dice que quien va a firmar ese pacto es el anticristo. Ese es la persona, el personaje, ese personaje siniestro cuya venida está cerca. Nadie sabe con exactitud cuándo aparecerá, porque el anticristo aparecerá antes de Jesucristo. Por eso lo dice el apóstol Pablo en la segunda de Tesalonicenses, ¿verdad?
cuando dice que sobre la venida del Señor nadie los engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se hará pasar por Dios y se sentará en el trono de Dios. Eso está en la segunda de Tesalonicenses. Entonces, el señor Jared Kushner no está acompañado de ningún falso profeta, porque el falso profeta hará descender fuego del cielo, hará milagros, hará prodigios, hará portentos, ¿verdad? Y este señor Jared Kushner no está acompañado de ninguna persona parecida. Entonces, quien va a firmar ese pacto de paz, según la palabra de Dios, es el anticristo. Ahora, ¿cómo va a lograr el anticristo? Que los hebreos y los árabes se sienten en una mesa de negociación y firmen un pacto de paz. Bueno, eso no se sabe. Eso nadie lo sabe. Se pueden hacer especulaciones, pero son especulaciones. Se pueden hacer especulaciones basadas en hechos concretos, utilizando el método euclidiano, el método matemático euclidiano, casi como escribió Euclides en la geometría. Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Utilizando ese mismo método, ¿no? Sobre hechos concretos uno puede hacer especulaciones, pero son especulaciones. Un hecho concreto es que los árabes y los israelíes están en una guerra, están en guerra. Otro hecho concreto es que los israelíes, que no aceptaron a Jesucristo como su Mesías, están esperando su Mesías. Otro hecho concreto es que los musulmanes están esperando su Mesías, un imán. Otro hecho concreto que está escrito en la palabra de Dios es que el enemigo, que el Señor lo reprenda, le dará al anticristo todos sus poderes. Y uno de esos poderes es el engaño. Es más, ese es el principal poder y el poder más efectivo del enemigo, que el Señor lo reprenda, el engaño. Entonces, esto es una especulación que no tiene por qué ser cierta, puede ser falsa, ¿verdad? Pero está basada sobre hechos concretos, sobre esos concretos que les acabo de decir. Entonces, como su mayor capacidad va a ser el engaño, entonces él puede lograr engañar a los hebreos de que es su Mesías, porque ellos están esperando su Mesías. Y puede engañar a los musulmanes de que es su Mesías, porque los hebreos están esperando un Mesías guerrero, un super guerrero. Y el anticristo va a ser un super guerrero, porque dice la palabra de Dios que se hará de fortalezas inexpugnables y adorará a un Dios falso que llama el Dios de las fortalezas. Y los musulmanes también están esperando un guerrero. ¿Verdad? Entonces, si él logra engañarlos, entonces los hebreos van a ir mansitos a la mesa de negociaciones, los musulmanes van a ir mansitos a la mesa de negociaciones, porque los hebreos van a creer que los está convocando su Mesías y los musulmanes van a creer que los está convocando su Mesías. Entonces ellos van a ir a la mesa de negociaciones y van a firmar ese tratado de paz de 7 años, porque el tratado de paz va a ser de 7 años, y a la mitad, a los 3 años y medio, el anticristo va a romper ese pacto, porque va a exigir adoración y los judíos no lo van a adorar como Dios, va a perseguir a los judíos, va a perseguir a los cristianos tampoco lo van a adorar como Dios, y va a perseguir a todo el que no lo adore como Dios. Entonces, ese plan del anticristo va a ser un engaño, pero va a ser firmado. Luego vendrá Jesucristo con un plan muy diferente, ¿ya? Porque la palabra de Dios dice: así como de altos son los cielos sobre la tierra, así de altos son mis pensamientos sobre tus pensamientos. Y así como de alto son los cielos sobre la tierra, así de altos son mis caminos sobre tus caminos, dice el Señor. Entonces el Señor Jesucristo se va a presentar con un plan diferente. No para resolver los 27.000 kilómetros cuadrados que ocupa Israel, sino es un área mayor. Es un plan para toda la tierra, para todo el planeta Tierra. Todos los cristianos gobernarán sobre la tierra, gobernaremos sobre la tierra, estando Jesucristo a la cabeza de ese gobierno, Y Jesucristo gobernará desde Jerusalén. Bueno, estoy feliz, muy contento de que hayan visto este video. Los espero para un próximo video.